Muy buenos días, hoy trataremos el tema de cambios fisiológicos durante el embarazo del libro de Pérez Sánchez de Ginecología, es una guía elemental para el examen de residencia médica. Modificaciones fisiológicas durante el embarazo. El embarazo produce múltiples cambios simultáneos y sucesivos que exigen al cuerpo y a la psiquis de la mujer. Estas modificaciones pueden ser locales, genitales y generales. Modificaciones fisiológicas de la piel en el embarazo. Los cambios hormonales del embarazo afectan la piel de diversas formas. Muchas modificaciones cutáneas son fisiológicas, mientras que otras corresponden a alteraciones patológicas asociadas a la gestación. Las dermatosis previas también pueden modificarse durante el embarazo, por lo que no deben confundirse con cambios fisiológicos. Las modificaciones gravídicas se relacionan principalmente con cambios hormonales y son más evidentes en los sistemas pigmentario y vascular, también pueden afectar la dermis, el crecimiento piloso y la actividad de las glándulas sebáceas. Pigmentación. La hiperpigmentación es muy frecuente y puede presentarse hasta en el 90% de las embarazadas. Es uno de los signos más tempranos y evidentes del embarazo. Puede ser generalizada o localizarse en áreas sensibles a la influencia hormonal, como pezones, areolas, vulva y región perianal. La línea alba suele hiperpigmentarse y transformarse en línea negra, que se extiende desde el pubis hasta el apéndice sifoides. La pigmentación aparece desde el primer trimestre y suele ser más intensa en mujeres morenas. Los estrógenos y la progesterona estimulan a los melanocitos y participan en estas modificaciones. Además, la hormona estimulante de melanocitos se mantiene elevada durante la gestación. Después del parto, la pigmentación disminuye progresivamente, aunque rara vez retorna por completo a los niveles previos al embarazo. Los nevos, las cefélides y las cicatrices recientes pueden oscurecerse o aumentar su pigmentación. Melasma o cloasma. El melasma aparece durante la segunda mitad del embarazo en aproximadamente la mitad de las mujeres. Se manifiesta como manchas faciales irregulares, bien delimitadas, de color tostado a marrón oscuro. El patrón más frecuente es centrofacial, con afectación de frente, mejillas, nariz y mentón. El patrón malar compromete mejillas y nariz, mientras que el mandibular afecta las ramas del maxilar inferior. Según la localización de melanina, el melasma puede ser epidérmico o dérmico. En el tipo epidérmico, la melanina se deposita principalmente en los melanocitos basales. En el tipo dérmico, el depósito predomina en la dermis superficial y profunda. Existe relación entre el melasma del embarazo y el asociado al uso de anticonceptivos hormonales. La aparición e intensidad del cloasma también dependen de la exposición solar. Generalmente se aclara durante el primer año posparto, aunque puede persistir en algunos casos. Estrías. Las estrías gravídicas se desarrollan principalmente durante la segunda mitad del embarazo. Se localizan con mayor frecuencia en abdomen, mamas y muslos. Inicialmente aparecen como placas lineales rojo-vinosas o violáceas, dispuestas de forma perpendicular a las líneas de tensión de la piel. Con el tiempo se vuelven blancas y atróficas, pero no desaparecen por completo. Son semejantes a las estrías observadas en pubertad, obesidad, enfermedad de Cushing y tratamiento con corticosteroides. Se relacionan con la distensión de la piel abdominal y con el aumento de corticosteroides durante el embarazo, los cuales disminuyen la síntesis de colágeno y el número de fibroblastos dérmicos. Molluscum fibrosus. Son lesiones pequeñas, papulares y de color marrón, de etiología controversial. Aparecen tardíamente durante el embarazo y desaparecen espontáneamente después del parto, lo que sugiere dependencia hormonal gestacional. Modificaciones vasculares. Edema. El edema clínicamente significativo de cara y manos ocurre aproximadamente en el 50% de las embarazadas. El edema de miembros inferiores, no asociado a hipertensión, se presenta en cerca del 80%. Se relaciona con aumento de la retención hídrica, incremento de la permeabilidad vascular y del flujo sanguíneo, así como disminución de la presión osmótica plasmática. Telangiectasias aracnoideas. Se desarrollan entre el segundo y quinto mes de gestación.
Están presentes en alrededor del 57% de las embarazadas de piel blanca, frente al 15% de mujeres no embarazadas. Se localizan en territorios drenados por la vena cava superior, especialmente en cara y parte superior del tórax. Aumentan en tamaño y número durante el embarazo y desaparecen después del parto, la mayoría desaparece durante el posparto temprano. Pueden recurrir en embarazos posteriores en los mismos lugares. Clínicamente no se diferencian de las telangiectasias asociadas a enfermedad hepática. Eritema palmar. Se presenta en aproximadamente el 70% de las embarazadas de piel blanca. Aparece desde el primer trimestre y desaparece durante la primera semana posparto. Puede manifestarse como eritema difuso de toda la palma o como eritema limitado a las eminencias tenares e hipotenares, siendo este último el patrón más frecuente. Varices. Afectan aproximadamente al 40% de las embarazadas. Comprometen el sistema de la vena safena y vasos superficiales de los miembros inferiores, también pueden afectar las redes hemorroidales y vulvares. Su aparición se relaciona con el aumento de la presión venosa en vasos pélvicos y femorales por compresión del útero grávido, aumento de la volemia, mayor fragilidad del colágeno y tendencia hereditaria. La predisposición individual determina su magnitud y gravedad. Después del parto mejoran y algunas pueden desaparecer. Hemangiomas. Son infrecuentes y suelen aparecer en la gestación avanzada. Las manos y el cuello son las zonas más afectadas. Generalmente desaparecen al finalizar la gestación. Modificaciones glandulares. Glándulas sudoríparas. Durante el embarazo aumenta la actividad de las glándulas sudoríparas, produciendo hiperhidrosis fisiológica. Este fenómeno está regulado principalmente por la función tiroidea y el sudor actúa como mecanismo de regulación de la temperatura corporal. Glándulas apocrinas. Su actividad se encuentra disminuida durante la gestación. Estas glándulas se localizan principalmente en la axila y el periné. Glándulas sebáceas. El aumento de su actividad puede producir recrudecimiento de un acné preexistente. Sin embargo, en algunas mujeres el acné puede mejorar durante el embarazo, por lo que este comportamiento se considera variable. Modificaciones en el crecimiento del pelo. Durante el embarazo, por estimulación estrogénica y probablemente androgénica, aumenta la proporción de pelos en fase anágena o de crecimiento, en relación con los pelos en fase telógena o de reposo. Normalmente, el pelo telógeno permanece hasta ser reemplazado por un nuevo pelo anágeno. En el posparto y hasta 3 meses después, se invierte esta relación y puede producirse efluvio telógeno, caracterizado por caída marcada del cabello. Es un proceso autolimitado y el cabello suele retornar a sus niveles pregestacionales entre los 6 y 12 meses. También puede aparecer hirsutismo leve, más evidente en la cara, especialmente en mujeres con predisposición genética. El hirsutismo de aparición inicial durante el embarazo o el de mayor intensidad debe investigarse para descartar tumores adrenales o luteomas del embarazo. Modificaciones dentarias. El aumento de caries durante el embarazo no se debe a una mayor demanda de calcio fetal, ya que el calcio de la dentadura materna se encuentra en forma cristalina estable y no está disponible. No se ha demostrado que el feto absorba calcio de los dientes maternos. El deterioro dentario se relaciona con cambios fisiológicos de las glándulas anexas de la boca. Los trastornos dentarios previos no tratados pueden agravarse durante la gestación. Es frecuente el descenso del pH salival, cambios en la relación bacteriana de las encías y alteraciones vasculares periodontales. El aumento de la secreción de prostaglandinas influye en los mecanismos de defensa gingivales. Las lesiones inflamatorias periodontales y gingivales son muy frecuentes, por lo que se recomienda control odontológico durante el embarazo. Una respuesta inmunitaria exagerada puede producir granuloma piógeno o épulis gravídica, lesión rojiza, con tendencia al sangrado fácil y, en ocasiones, pediculada. Suele desaparecer después del parto, la medida indicada es higiene oral cuidadosa y persistente. Los fenómenos periodontales inflamatorios severos se han relacionado con partos prematuros. Órganos de los sentidos. Los ojos son los órganos de los sentidos que presentan mayores modificaciones durante el embarazo.
La sensibilidad corneal disminuye progresivamente y puede existir engrosamiento de la córnea debido a edema. Por ello, algunas embarazadas presentan molestias con lentes de contacto previamente bien tolerados. La presión intraocular disminuye, atribuida a un aumento del flujo de salida del humor vítreo. La función visual generalmente no se modifica, excepto en casos aislados de pérdida transitoria de la acomodación. Sistema musculoesquelético. Durante el embarazo aparece una lordosis progresiva que compensa la posición anterior del útero grávido y desplaza nuevamente el centro de gravedad por detrás de los miembros inferiores. También aumenta la movilidad de las articulaciones sacroilíaca, púbica y sacrocoxígea, probablemente por efecto de la relaxina. Esta mayor movilidad contribuye a la alteración pastoral materna y favorece la aparición de lumbalgias, especialmente al final del embarazo. En el tercer trimestre puede observarse la marcha de pato, caracterizada por hiperextensión de los músculos paravertebrales y dorsales, junto con abducción de los miembros inferiores para ampliar la base de sustentación. También pueden aparecer dolor, debilidad y entumecimiento de los miembros superiores, debido a que la lordosis acentuada produce flexión marcada del cuello hacia adelante y elongación de los nervios cubital y mediano. Modificaciones metabólicas. Ganancia de peso. La mayor parte del aumento de peso se debe al útero y su contenido, al incremento del tamaño mamario y al aumento del volumen hemático y del líquido extracelular. Una menor proporción corresponde a cambios metabólicos que aumentan el agua intracelular y producen depósito de lípidos e hidratos de carbono, denominados reservas maternas. Metabolismo del agua. Durante el embarazo aumenta normalmente la retención hídrica. El agua corporal total se incrementa entre 7 y 8 litros hacia las semanas 36 a 38, distribuyéndose de forma proporcional entre el compartimento materno y el feto placentario. En la madre, el 75% del aumento de agua se localiza en el espacio extracelular. La retención hídrica se relaciona en parte con la disminución de la osmolaridad plasmática y con un nuevo ajuste del umbral para la secreción de hormona antidiurética y para la sensación de sed. La disminución de la osmolaridad comienza tempranamente durante el embarazo. En el embarazo avanzado es frecuente el edema de miembros inferiores, especialmente al final del día. La retención puede alcanzar hasta 1 litro y se produce por compresión de la vena cava inferior por el útero grávido y por disminución de la presión coloidosmótica durante el embarazo. Durante el puerperio, el exceso de líquidos debe movilizarse y eliminarse, la cantidad dependerá de la retención previa al parto, de la hidratación durante el trabajo de parto y de las pérdidas sanguíneas del parto. Metabolismo proteico. El feto y la placenta al término pesan en conjunto aproximadamente 4 kilogramos y contienen cerca de 500 gramos de proteínas, lo que representa alrededor de la mitad del aumento proteico inducido por el embarazo. El otro 50% se distribuye en el crecimiento uterino, principalmente como proteínas contráctiles, en las mamas, especialmente en las glándulas, y en la sangre materna, como hemoglobina y proteínas plasmáticas. Para lograr este aumento proteico es indispensable una ingesta adecuada de lípidos e hidratos de carbono. Si estos aportes son insuficientes, las necesidades energéticas maternas se cubren mediante catabolismo de las reservas proteicas. Metabolismo de los hidratos de carbono. El embarazo es un estado potencialmente diabetogénico. En el embarazo normal existe hipoglicemia moderada en ayunas, hiperglicemia postprandial e hiperinsulinemia. La glucosa plasmática en ayunas disminuye, posiblemente por el aumento de insulina plasmática, sin que se deba a cambios en su metabolismo o vida media. Durante la gestación se producen hipertrofia, hiperplasia e hipersecreción de las células beta pancreáticas, en cuya aparición participan los estrógenos, la progesterona y el lactógeno placentario. Después de una carga de glucosa se prolongan tanto la hiperglicemia como la hiperinsulinemia. Esta respuesta permite mantener un aporte postprandial sostenido de glucosa al feto y se relaciona con el estado de insulinoresistencia propio del embarazo. Metabolismo lipídico. Durante la gestación existe un estado de hiperlipemia. Luego de una leve disminución inicial, aumentan los ácidos grasos, el colesterol, los fosfolípidos y los triglicéridos. Todas las fracciones del colesterol aumentan.
El colesterol HDL se eleva desde el inicio del embarazo y permanece elevado hasta el final. El colesterol LDL puede disminuir levemente al comienzo, pero aumenta después del primer trimestre y continúa elevándose progresivamente junto con los triglicéridos hasta el término de la gestación. El colesterol total aumenta entre 20% y 30%, siendo el LDL la fracción que más se incrementa. La absorción lipídica durante el embarazo parece ser mayor. Existe reciclado permanente de colesterol para utilizarlo según las necesidades del organismo. Este proceso ocurre principalmente en el hígado, que también participa en su síntesis, junto con las glándulas suprarrenales y la tiroides. La placenta tiene una importante demanda de colesterol. Los ácidos grasos se almacenan como triglicéridos, los cuales en la embarazada se reabsorben totalmente, a diferencia de la mujer no gestante, en quien la reabsorción es parcial. Después de la semana 20, el lactógeno placentario favorece la lipólisis y moviliza los depósitos grasos, aumentando los ácidos grasos circulantes. La madre utiliza la grasa como fuente de energía, mientras que el feto reserva hidratos de carbono y aminoácidos. Los ácidos grasos pueden formarse en el tejido adiposo, aunque la mayor parte se genera por activación de la cascada de lipoproteínas. Metabolismo mineral. Sodio. De los 1 a 5 g ingeridos diariamente, solo se requiere aproximadamente el 10%. Participa en el equilibrio osmolar y ácido-base. Su regulación depende principalmente del eje renina-angiotensina-aldosterona y, en menor medida, del factor atrial natriurético. Durante el embarazo aumentan sus necesidades por el incremento del líquido amniótico, del volumen extracelular y por los requerimientos fetales. Sin embargo, la ingesta diaria habitual es suficiente, por lo que no se requiere suplementación. Magnesio. Interviene en la generación de energía, degradación de hidratos de carbono y transmisión del código genético. Sus niveles disminuyen progresivamente durante la gestación y los requerimientos se hacen más evidentes en el último trimestre, tanto en la madre como en el feto. Aproximadamente la mitad del magnesio acumulado se encuentra en el hueso. Se recomienda suplementación especialmente en el tercer trimestre. Puede indicarse ante calambres en miembros inferiores, aunque no existe evidencia real de su utilidad en este contexto. La dosis indicada durante el tercer trimestre es de 300 a 400 mg diarios, de los cuales probablemente se absorbe la mitad. Cobre. Es un micronutriente indispensable para el desarrollo fetal. Participa en la glucólisis, glucogénesis, producción de la serie roja y blanca, regulación térmica y formación cerebral y del tejido nervioso. El hígado es su principal reservorio y aproximadamente un tercio de su aporte se absorbe en el yeyuno. Circula unido a ceruloplasmina, proteína transportadora que permite su llegada a tejidos periféricos. Las hormonas esteroideas, especialmente los estrógenos, aumentan la ceruloplasmina. Se encuentra en arroz, trigo, legumbres, ostras, cereales integrales y chocolate. Zinc. La relación cobre-zinc puede asociarse con fenómenos preeclámpticos. Hacia el final del embarazo, el zinc disminuye y el cobre aumenta. Un nivel de zinc menor de 0,70 g/ml indica carencia. El zinc participa en reacciones enzimáticas y sus niveles están influenciados por la ingesta de calcio, cobre, fibras, hierro y algunos fármacos. Se absorbe en el intestino y sus variaciones también pueden relacionarse con el volumen plasmático materno. Se considera necesario triplicar su ingesta respecto a la mujer no gestante. Contribuye al alivio de alergias, mejora la respuesta inmunitaria frente a agresiones bacterianas y participa en la cicatrización y regeneración tisular. Se aconsejan 11 mg diarios durante el embarazo, pudiendo aumentar durante el puerperio y la lactancia. Se encuentra en carnes rojas, pescado, yema de huevo, leche, remolacha, zanahoria, durazno y naranja. El cobre sérico, el zinc sérico y la relación Cu-100 pueden utilizarse como indicadores de función placentaria. Metabolismo del calcio. La homeostasis del calcio está regulada por la paratormona, PTH, la calcitonina y el calcitriol o vitamina D3. La vitamina D puede sintetizarse en la piel o incorporarse por la dieta.
El calcitriol es metabolizado en el hígado a 25-hidroxivitamina D3 y luego el riñón, la decidua y la placenta lo convierten en su forma activa, 1,25, o DE3. Durante el embarazo aumentan las concentraciones maternas de vitamina D3, lo que favorece la absorción intestinal de calcio y su transporte hacia el feto. Las necesidades fetales de calcio son cubiertas por la madre, por lo que debe aumentar el ingreso de calcio para cubrir esta demanda. El aumento del volumen plasmático, de la tasa de filtración Glemergeller y la transferencia de calcio al feto producen disminución de la calcemia, lo que favorece el aumento de la paratormona durante la gestación. El calcio y el magnesio aumentan la biosíntesis y secreción de calcitonina. La calcitonina se opone a la acción de la PTH y de la vitamina D, protegiendo la calcificación ósea en situaciones de carencia de calcio. El embarazo y la lactancia son estados de mayor necesidad de calcio. La disminución aguda o crónica del calcio o magnesio plasmático estimula la liberación de PTH, mientras que el aumento de ambos minerales disminuye su secreción. La PTH disminuye durante el primer trimestre y luego aumenta progresivamente durante el resto del embarazo. La PTH incrementa la reabsorción renal de calcio y promueve en el riñón la conversión de 25 o D3 a 1,25, o DE3, aumentando así la absorción gastrointestinal de calcio. Además, estimula la actividad osteoclástica, elevando el calcio plasmático. Este aumento inhibe posteriormente la secreción de PTH y restablece los niveles normales de calcio. Existe controversia sobre la pérdida de masa ósea durante el embarazo. Algunos autores sostienen que no se pierde masa ósea ni minerales y describen menor incidencia de fracturas en multíparas respecto a nulíparas en el periodo climatérico. En mujeres con gran multiparidad y lactancia prolongada puede observarse estabilidad de la densidad ósea. Una ligera pérdida de masa ósea durante el embarazo no produce repercusión clínica en una gestante sana. A pesar de la alta demanda fetal de calcio y minerales, la redistribución materna no afecta el estado clínico inmediato posterior ni aumenta necesariamente el riesgo futuro de osteopenia, osteoporosis o fracturas. Metabolismo del hierro. El hierro es esencial y se encuentra en todas las células, habitualmente unido a proteínas. Durante el embarazo aumenta su demanda, principalmente por la expansión de la masa eritrocitaria materna y, en menor medida, por los requerimientos del feto y la placenta. El feto obtiene hierro del suero materno mediante transporte activo a través de la placenta, sobre todo durante las últimas semanas de la gestación. El requerimiento total de hierro durante el embarazo es de 700 a 1,400 miligramos. El requerimiento diario global es de aproximadamente 4 miligramos, aumentando hasta 6,6 mg día al final de la gestación. Esta demanda requiere movilización de los depósitos de hierro y aumento máximo de su absorción intestinal. Una dieta adecuada aporta alrededor de 14 miligramos de hierro diarios, pero solo se absorben 1 a 2 miligramos. La absorción aumenta cuando existe hiperplasia eritroide y elevación de transferrina no saturada, condiciones propias de la respuesta fisiológica del embarazo. Aunque la absorción de hierro se incrementa hacia el final de la gestación, no logra cubrir totalmente las necesidades maternas, por lo que la suplementación es necesaria. Modificaciones del aparato respiratorio. Durante el embarazo, el consumo de O aumenta aproximadamente 18%. Cerca de un tercio de este incremento corresponde al metabolismo del feto y la placenta, mientras que el resto se destina al aumento de los procesos metabólicos maternos, especialmente la filtración, excreción y reabsorción renal. La PO presenta pocas modificaciones durante el embarazo y al final de la gestación su valor normal es cercano a 103 mmHg. Al pasar de la posición sentada a la supina puede disminuir hasta 13 mmHg, probablemente por alteraciones hemodinámicas, reducción del gasto cardíaco y cambios en la capacidad residual y el volumen de cierre. Por ello, los gases en sangre deben realizarse con la paciente sentada cuando se utilicen con fines diagnósticos, como ante sospecha de embolia pulmonar. El aumento del consumo de O se acompaña de un incremento correspondiente en la excreción de CO. Modificaciones anatómicas. Desde etapas tempranas del embarazo se produce dilatación capilar del tracto respiratorio, con engrosamiento de la mucosa nasofaríngea, laríngea, traqueal y bronquial.
Esto puede modificar la voz y ocasionar dificultad para respirar por la nariz. Aproximadamente un tercio de las gestantes presenta congestión nasal por edema asociado al aumento de estrógenos. Este cuadro congestivo puede persistir y también favorecer hemorragias nasales por congestión vascular. Luego de descartar otras causas, debe advertirse a la paciente que el síntoma puede repetirse espontáneamente y es transitorio. La capacidad vital no se modifica, pero disminuye el volumen residual. El diafragma se eleva cerca de 4 centímetros desde etapas tempranas, incluso antes de la presión ejercida por el útero en crecimiento, lo cual comprime relativamente los pulmones durante la expiración y disminuye el volumen residual. El diámetro transverso de la caja torácica aumenta, el ángulo subcostal se amplía casi 2 centímetros y la circunferencia torácica aumenta aproximadamente 6 centímetros. Sin embargo, estas modificaciones no evitan la disminución del volumen residual originada por la elevación diafragmática. La excursión diafragmática es mayor durante el embarazo. Volumen corriente. El aumento del consumo de oxígeno se acompaña de un incremento ventilatorio de hasta 40% durante el embarazo. Este aumento se logra principalmente mediante elevación del volumen corriente de 500 a 700 mililitros, más que por incremento de la frecuencia respiratoria, y aparece tempranamente. La ventilación alveolar efectiva aumenta aún más por la reducción aproximada del 20% del volumen residual, es decir, del aire que permanece en los pulmones al final de la expiración y diluye el aire inspirado. El aumento de la ventilación, mayor que el incremento del consumo de oxígeno, produce disminución de la PCO desde 35-40 mm Hg en la mujer no embarazada hasta aproximadamente 30 mm Hg durante el embarazo. La reducción de la PCO se acompaña de descenso del bicarbonato plasmático, sin modificaciones del pH arterial respecto a los valores normales fuera del embarazo. El estímulo a la hiperventilación. El aumento de la ventilación y la disminución de la PCO se deben probablemente a la acción de la progesterona. Esta hormona aumenta la sensibilidad del centro respiratorio al CO. Un incremento de 1 mm Hg de la PCO aumenta la ventilación en 5L minutos durante el embarazo, en comparación con unas 5L minutos fuera de él. La progesterona también puede actuar como estimulante primario del centro respiratorio, independientemente de cambios en el umbral o sensibilidad al CO. El riñón compensa la alcalosis respiratoria mediante excreción urinaria de bicarbonato. No hay evidencia de alteración de la función respiratoria medida mediante espirometría durante la gestación. Capacidad de difusión pulmonar. La capacidad de difusión pulmonar mide la facilidad con que el monóxido de carbono y el oxígeno atraviesan la membrana pulmonar. Desde etapas tempranas del embarazo disminuye de forma marcada el factor de transferencia, probablemente por la reducción del hematocrito. Esta disminución es compensada por el aumento del gasto cardíaco, aunque actúa en contra del incremento de la ventilación. Como existe un aumento de la ventilación mayor que el incremento de las necesidades de oxígeno, disminuye la diferencia arteriovenosa materna de oxígeno. La madre sobrecompensa el aumento del consumo de oxígeno propio y fetal mediante un incremento importante del volumen corriente, lo que produce disminución de la PCO. La progesterona participa en este mecanismo al estimular la ventilación. La eficiencia respiratoria mejora además por la reducción del volumen residual, aunque este efecto podría compensarse parcialmente por la disminución del factor de transferencia. Desde el inicio del embarazo puede existir mayor sensación de necesidad de oxígeno, la cual no debe confundirse con disnea. Aunque la función pulmonar no disminuye durante la gestación, las enfermedades respiratorias pueden ser más graves debido al aumento de los requerimientos de oxígeno. Modificaciones del tracto gastrointestinal. Durante el embarazo aumentan los requerimientos nutricionales, incluidos vitaminas y minerales. Generalmente aumenta el apetito y la ingesta de alimentos, aunque algunas mujeres presentan náuseas y vómitos. Cavidad oral. La salivación parece aumentar por las dificultades para deglutir asociadas a las náuseas. Puede ocurrir pérdida de piezas dentarias, pero no se debe a falta de calcio dental, ya que este calcio es estable y no se moviliza durante el embarazo como ocurre con el calcio óseo. Las encías pueden presentar hipertrofia,
hiperemia y friabilidad por el aumento de estrógenos sistémicos, con sangrado ante traumatismos menores como el cepillado. La deficiencia de vitamina C también puede causar edema y sangrado gingival. Estas alteraciones retornan a la normalidad durante el puerperio. Motilidad gastrointestinal. La motilidad gastrointestinal puede disminuir debido al aumento de progesterona, que reduce la producción de motilina, péptido hormonal estimulante del músculo liso intestinal. Como consecuencia, el tránsito gastrointestinal se enlentece, aumenta la reabsorción de agua y puede producirse constipación. Estómago y esófago. La producción gástrica de ácido clorhídrico es variable y puede estar aumentada, especialmente durante el primer trimestre. Sin embargo, con mayor frecuencia la acidez gástrica está disminuida. La producción de gastrina aumenta significativamente, incrementando el volumen gástrico y disminuyendo el pH. El peristaltismo gástrico también se encuentra reducido. El reflujo gástrico es más frecuente al final del embarazo por la elevación del estómago causada por el útero grávido y por la disminución del tono del esfínter esofágico inferior, lo que origina pirosis. La presión intraesofágica disminuye, la presión intragástrica aumenta y las ondas peristálticas esofágicas presentan menor velocidad y amplitud. Estas alteraciones, junto con el decúbito dorsal y la administración de analgésicos, aumentan el riesgo de regurgitación y aspiración durante la anestesia general en el parto. Intestino delgado, intestino grueso y apéndice. A medida que progresa el embarazo, el intestino delgado y el intestino grueso se desplazan hacia arriba y lateralmente. El apéndice se desplaza en dirección superior y puede llegar hasta el flanco derecho. Estos órganos recuperan rápidamente su posición habitual durante el puerperio. Las hemorroides son relativamente frecuentes durante la gestación. Se relacionan con la constipación y con el aumento de la presión venosa por debajo del nivel del útero grávido. Vesícula biliar. La función vesicular se altera por hipotonía del músculo liso de sus paredes. Su evacuación se enlentece y suele ser incompleta. La colecistoquinina, principal reguladora de la contractilidad vesicular, aparentemente es inhibida por la progesterona. La disminución de la contractilidad ocasiona estasis biliar que, asociada al aumento de la saturación de colesterol propio del embarazo, explica la relación entre cálculos vesiculares de colesterol y paridad. Durante el embarazo también existe cierto grado de colestasis relacionada con los estrógenos séricos, que inhiben el transporte intraductal de ácidos biliares. Hígado. Durante el embarazo normal no se producen cambios morfológicos aparentes en el hígado, pero sí alteraciones funcionales. El flujo sanguíneo hepático se mantiene constante a pesar de los cambios circulatorios generales, lo que representa una disminución relativa de aproximadamente 35% en la proporción del flujo sanguíneo que llega al hígado. Esta reducción puede contribuir a una disminución del clearance de distintos compuestos en la segunda mitad del embarazo. Casi todas las proteínas plasmáticas sintetizadas por el hígado disminuyen aproximadamente 20%, principalmente a expensas de la albúmina. También disminuye la relación albúmina-globulina, debido a la reducción de albúmina, al ligero aumento de las fracciones alfa y beta de las globulinas y a la leve disminución de las gamma-globulinas. La disminución de albúmina se debe en parte a la hemodilución y en parte al aumento de su catabolismo. La actividad de la fosfatasa alcalina sérica puede duplicarse, probablemente por el aumento de sus isoenzimas placentarias. Modificaciones del riñón y tracto urinario. Modificaciones anatómicas. Durante el embarazo, cada riñón aumenta aproximadamente 1 a unas 5 centímetros de longitud y también incrementa su peso. La pelvis renal se dilata y los uréteres se dilatan por encima del borde superior de la pelvis ósea, además, se elongan, ensanchan y curvan. Estos cambios aumentan la estasis urinaria, lo que puede dificultar la interpretación de los análisis de función renal y favorecer la aparición de infecciones urinarias. La hidronefrosis y el hidrouréter se relacionan con varios factores. Los niveles elevados de progesterona contribuyen a la hipotonía del músculo liso ureteral. El aumento del tamaño del complejo venoso ovárico del ligamento suspensorio del ovario puede comprimir el uréter contra el borde de la pelvis ósea, originando dilatación por encima de este nivel. Este fenómeno puede observarse desde etapas tempranas del embarazo.
La destrorotación uterina explica que el uréter derecho se encuentre habitualmente más dilatado que el izquierdo. Asimismo, la hiperplasia del músculo liso en el tercio distal del uréter puede reducir su luz. Modificaciones de la función renal. La tasa de filtración Glemergeller aumenta más del 50% durante el embarazo, con un incremento promedio cercano al 60% entre las semanas 16 y 32. El flujo plasmático renal aumenta entre 25% y 50%, pasa de aproximadamente 600 ml/minutos en la mujer no embarazada a 850 ml/minutos en el primer trimestre, disminuye a cerca de 750 ml/minutos hacia la mitad del embarazo y retorna a valores basales al término. El flujo urinario y la excreción de sodio durante la segunda mitad del embarazo dependen de la posición materna, son aproximadamente el doble en decúbito lateral que en decúbito dorsal. Durante el día se acumula agua en forma de edema y, durante la noche, el decúbito moviliza estos líquidos, produciendo nocturia y orina más diluida. La incapacidad de concentrar la orina después de 18 horas sin ingesta hídrica no indica daño renal, sino eliminación adecuada del líquido extracelular movilizado de baja osmolalidad. A pesar del aumento marcado de la filtración Glemergeller, el volumen de orina eliminado diariamente no aumenta. El incremento del filtrado eleva el clearance de creatinina endógena y disminuye proporcionalmente la creatinina plasmática, la concentración de urea también disminuye. Estos cambios se relacionan con el aumento de estrógenos, progesterona y aldosterona. La progesterona antagoniza parcialmente el efecto de la aldosterona sobre la reabsorción de sodio mediante un efecto antimineralocorticoide, por lo que las embarazadas pierden sodio. La renina aumenta desde el primer trimestre y continúa elevándose hasta el término. Actúa sobre el angiotensinógeno para formar angiotensina I y posteriormente angiotensina II, potente vasoconstrictor. Sin embargo, las embarazadas normales son refractarias a los efectos presores de la angiotensina II. La glucosuria no es necesariamente anormal durante el embarazo. Puede deberse al aumento del filtrado Glemergeller y a una menor capacidad tubular para reabsorber glucosa. El aumento de glucosa urinaria también favorece la susceptibilidad a infecciones del tracto urinario. La proteinuria no es normal durante el embarazo. Valores iguales o superiores a 300 mg/L 24 horas deben hacer sospechar patología. Vejiga. A medida que aumenta el volumen uterino, la vejiga se desplaza hacia arriba y se aplana en sentido antero-posterior. La presión uterina aumenta la frecuencia miccional. La vascularidad vesical se incrementa y el tono muscular disminuye, aumentando su capacidad hasta aproximadamente 1.500 mililitros. Alteraciones hematológicas en el embarazo. Volumen hemático. Los cambios fisiológicos de la sangre se relacionan con la derivación parcial del hierro desde la síntesis de hemoglobina hacia la placenta y el feto, además del aumento del volumen plasmático materno. El volumen plasmático aumenta progresivamente desde el inicio de la gestación y tiende a estabilizarse durante las últimas 8 semanas. Este aumento no depende de la presencia fetal, ya que también se observa en pacientes con mola y datiforme. Existe correlación entre el volumen plasmático, el peso del recién nacido y los resultados perinatales. En embarazos múltiples, el volumen plasmático aumenta más. Las embarazadas con fetos de bajo peso para la edad gestacional presentan una respuesta de incremento plasmático deficiente. El volumen plasmático aumenta aproximadamente 1.250 mililitros sobre los valores pregestacionales, que son cercanos a 2.600 mililitros. Esto representa un incremento de 45% a 50%, cuya mayor parte ocurre antes de las semanas 32 a 34. Masa eritrocitaria. La masa eritrocitaria corresponde al volumen total de eritrocitos circulantes. Aumenta durante el embarazo por elevación de la eritropoyetina desde el inicio de la gestación. La magnitud del aumento puede variar, especialmente según la administración de hierro, incluso en ausencia de déficit clínico. En una mujer sana, el volumen de glóbulos rojos previo al embarazo es aproximadamente 1.400 mililitros. Sin suplementación con hierro, la masa eritrocitaria aumenta cerca de 240 mililitros, equivalente a 18%,
en quienes reciben hierro, aumenta alrededor de 400 mililitros, equivalente a 30%. La masa celular roja aumenta de forma sostenida desde el final del primer trimestre hasta el término. Su incremento se relaciona con el tamaño fetal y puede ser mayor en embarazos múltiples. Después del parto disminuye inmediatamente como consecuencia de la pérdida sanguínea, y los volúmenes hemáticos previos al embarazo se recuperan aproximadamente 3 semanas después. Hemoglobina total. Durante el embarazo disminuyen la concentración de hemoglobina, el hematocrito y el recuento de glóbulos rojos, porque la expansión del volumen plasmático es mayor que el aumento de la masa eritrocitaria. A pesar de esta disminución de las concentraciones, aumenta la hemoglobina total circulante debido al incremento de la masa eritrocitaria. Este aumento depende de las reservas de hierro maternas. El valor normal mínimo de hemoglobina en una mujer no embarazada a nivel del mar es de 12 G/dl, mientras que en la embarazada se acepta como valor mínimo 11 G/dl. Cambios en la volemia en el momento del parto y durante el puerperio. La pérdida aguda de sangre durante el parto produce cambios importantes en el volumen hemático materno, tanto en el parto vaginal como en la cesárea. En embarazos únicos, la pérdida sanguínea vaginal puede superar los 500 mililitros, en embarazos gemelares se acerca a 1.000 mililitros. La cesárea se asocia con una pérdida aproximada de 1.000 mililitros. En la gestante normal a término, la hipervolemia atenúa la repercusión de la pérdida sanguínea. El volumen sanguíneo disminuye después del parto, pero se mantiene relativamente estable mientras la pérdida no exceda el 25% del volumen preparto. No existe un aumento compensatorio posterior del volumen hemático. El volumen plasmático disminuye gradualmente, principalmente por diuresis. La masa eritrocitaria aumentada durante el embarazo que no se perdió en el parto disminuye lentamente conforme los eritrocitos alcanzan el final de su vida media. Como resultado, el hematocrito aumenta de forma progresiva y el volumen sanguíneo retorna a los valores pregestacionales. Durante los primeros días posparto pueden existir fluctuaciones del volumen plasmático y del hematocrito, según la respuesta individual a la deshidratación, la hipervolemia previa y la rapidez de la pérdida sanguínea. Una pérdida promedio de hasta 1.000 mililitros puede tolerarse sin una caída significativa de la hemoglobina, dependiendo del incremento del volumen hemático previo al parto. Casi toda la pérdida sanguínea ocurre en las primeras horas posteriores al parto. En las siguientes 72 horas, la pérdida vaginal habitual es de aproximadamente 80 mililitros. Las pacientes con atonía uterina, episiotomía extendida o laceraciones presentan mayores pérdidas sanguíneas. Si el hematocrito o la hemoglobina entre el quinto y séptimo día posparto son significativamente menores que los valores previos al parto, debe considerarse pérdida hemática patológica durante el parto, incremento insuficiente del volumen hemático durante el embarazo, o ambos. Leucocitos. El recuento leucocitario varía durante la gestación y suele encontrarse entre 5.000 y 12.000 milímetros superíndice 3. Durante el parto y al inicio del puerperio puede elevarse hasta 25.000 milímetros superíndice 3 o más, aunque el incremento promedio es de 14.000 a 16.000 milímetros superíndice 3. La causa de esta leucocitosis es desconocida y también puede observarse después de ejercicio intenso. Es característica la neutrofilia, predominante a expensas de formas maduras, aunque ocasionalmente puede observarse algún mielocito. Desde etapas tempranas aumenta la actividad de la fosfatasa alcalina leucocitaria, hallazgo que también puede presentarse en procesos inflamatorios. La hipervolemia del embarazo permite cubrir el aumento de la demanda de oxígeno, las necesidades del útero y su sistema vascular hipertrofiado, y brinda protección frente a las pérdidas sanguíneas del parto. Además, evita la hipotensión paschal al proteger a la madre y al feto de la disminución del retorno venoso en decúbito dorsal y de pie. Hemostasia. La hemostasia depende de la integridad vascular, los factores de coagulación, las plaquetas y la fibrinólisis. Estos componentes actúan en conjunto para mantener la sangre dentro del sistema circulatorio y detener el sangrado ante un traumatismo.
Durante el embarazo se producen modificaciones en todos estos mecanismos. Integridad vascular. Las plaquetas tienen un papel fundamental ante pequeñas lesiones vasculares, formando coágulos de fibrina. Durante el embarazo se observa una leve disminución de los índices plaquetarios, aunque permanecen dentro de los valores normales de la mujer no embarazada. Esto puede deberse al aumento del consumo plaquetario durante la gestación. También disminuye el tamaño de las plaquetas. Coagulación. Muchos factores de coagulación aumentan durante el embarazo. El fibrinógeno se incrementa aproximadamente 50%, lo que contribuye a la aceleración fisiológica de la eritrosedimentación. También aumentan los factores 7, 8, 9 y X. El factor 2 o protrombina aumenta solo levemente, mientras que los factores 11 y 13 se encuentran algo disminuidos. Fibrinólisis. La actividad fibrinolítica es esencial para la hemostasia. La fibrina y el fibrinógeno son degradados por la plasmina, derivada del plasminógeno. Esta actividad se concentra principalmente alrededor de los grandes vasos. El plasma, el suero y especialmente las plaquetas poseen importante actividad inhibidora de la plasmina. Durante el embarazo normal aumenta considerablemente el plasminógeno plasmático, aparentemente por acción de los estrógenos. Sin embargo, la actividad fibrinolítica disminuye, evidenciada por prolongación del tiempo de disolución del coágulo. La placenta participa de forma importante en esta reducción, ya que aproximadamente una hora después del alumbramiento la actividad fibrinolítica retorna a la normalidad. Las modificaciones de la coagulación durante el embarazo generan un estado continuo de actividad procoagulante de bajo grado. Pueden observarse depósitos de fibrina en el espacio intervelloso placentario y en las arterias espiraladas del lecho placentario. Durante el alumbramiento debe detenerse rápidamente un flujo sanguíneo placentario de 500 a 800 mililitros diagonal minutos para evitar hemorragia grave. La contracción del miometrio reduce principalmente el flujo hacia el lecho placentario. El cierre de la porción terminal de las arterias espiraladas se facilita porque, al final de la gestación, su capa muscular es reemplazada por una matriz de fibrina. Posteriormente, el lecho placentario se cubre con una capa de fibrina. El aumento de fibrina y de otros factores de coagulación facilita este proceso, pero también predispone a la madre a diversos trastornos de la coagulación y a una mayor sensibilidad para coagulación intravascular. Modificaciones del aparato genital. Útero. Modificaciones en el cuerpo uterino, hipertrofia e hiperplasia. El útero no grávido es una estructura casi sólida, de aproximadamente 60 a 70 gramos, con una pequeña cavidad central. Durante el embarazo aumenta rápidamente de tamaño y se transforma en un órgano muscular de paredes relativamente delgadas, capaz de contener al feto, la placenta y el líquido amniótico. El crecimiento uterino se produce principalmente por hipertrofia e hiperplasia de las fibras musculares ya existentes, con escasa formación de nuevas células miometriales. Intervienen la influencia hormonal y la adaptación al crecimiento del contenido uterino. Este proceso incluye estiramiento e hipertrofia de las células miometriales. Las células del miometrio están rodeadas por una red irregular de fibrillas colágenas. La fuerza de contracción se transmite desde las proteínas contráctiles musculares hacia el tejido conectivo circundante mediante esta red de colágeno. El rápido crecimiento tisular se relaciona con aumento de la síntesis de poliaminas, cuya mayor producción depende de la hipertrofia miometrial de esta etapa. Junto al aumento del tamaño de las células musculares, se acumula tejido fibroso, especialmente en la capa muscular externa, y aumenta considerablemente el tejido elástico. Esta red contribuye a la resistencia de la pared uterina. También aumentan el calibre de los vasos sanguíneos y linfáticos, así como la hipertrofia de las fibras nerviosas. El volumen uterino aumenta aproximadamente 24 veces. Su capacidad pasa de 10 mililitros o menos fuera del embarazo a 5-10 L al término, equivalente a un aumento de 500 a 1.000 veces. El peso uterino aumenta de aproximadamente 60 gramos antes del embarazo a cerca de 1.100 gramos al término. Durante los primeros meses, la hipertrofia uterina depende principalmente de los estrógenos y posiblemente de la progesterona.
La hipertrofia inicial no requiere distensión mecánica del embrión y sus anexos, ya que puede observarse en embarazos ectópicos. A partir de las 12 semanas, el crecimiento uterino se debe en gran medida a la presión del contenido uterino en expansión. Con la progresión del embarazo, las paredes uterinas se adelgazan hasta alcanzar aproximadamente unas 5 centímetros al final de la gestación. Desde etapas tempranas, el útero pierde su firmeza y resistencia habituales. En los últimos meses se convierte en un saco muscular de paredes blandas, delgadas y fácilmente depresibles, permitiendo palpar las partes fetales a través de la pared abdominal. La musculatura uterina se organiza en 3 capas. La capa externa se arquea sobre el fondo uterino y se extiende hacia los distintos ligamentos. La capa interna presenta fibras de tipo esfinteriano alrededor de los orificios tubarios y del orificio cervical interno. La capa media o plexiforme forma una densa red de fibras musculares atravesada por vasos sanguíneos. Después del parto, su contracción comprime estos vasos y actúa como ligadura viva, contribuyendo a la hemostasia. Modificaciones de tamaño, forma y posición uterina a lo largo del embarazo. En las primeras semanas, el útero conserva una forma de pera invertida. A medida que progresa el embarazo, el cuerpo y el fondo uterino adquieren una forma globulosa. El crecimiento puede ser asimétrico porque el sitio de inserción placentaria crece más rápido que el resto del miometrio. Esta asimetría, identificable al examen bimanual, se denomina signo de Piscasek. El signo de Piscasek desaparece después de las 16 semanas, cuando el útero adopta una forma ovoide. El alargamiento uterino no es uniforme y predomina en el fondo respecto al istmo. Al final de las 12 semanas, el útero aumenta lo suficiente para perder su ubicación intrapélvica. Posteriormente contacta la pared anterior del abdomen, desplaza el intestino hacia arriba y lateralmente, y puede alcanzar el hígado. Con el crecimiento uterino también aumenta la tensión sobre los ligamentos anchos y redondos. En posición de pie, el eje longitudinal uterino continúa el eje de la cavidad pélvica. La pared abdominal sostiene al útero y, salvo que esté muy relajada, mantiene esta relación. En decúbito dorsal, el útero se apoya hacia atrás sobre la columna vertebral y los grandes vasos adyacentes, especialmente la vena cava inferior y la aorta. Durante el ascenso uterino desde la pelvis ocurre habitualmente una rotación hacia la derecha o destrorotación, probablemente causada por la presencia del colon sigmoide en el lado izquierdo de la pelvis. Cambios en la contractilidad uterina. Desde el primer trimestre se producen contracciones uterinas irregulares y habitualmente indoloras. Las contracciones de Álvarez son pequeñas, muy frecuentes, aproximadamente 1 por minuto, y se localizan en una zona uterina limitada. Las contracciones de Braxton son de mayor intensidad y menor frecuencia, aproximadamente 1 cada 60 minutos, y se propagan hacia una zona uterina extensa. Durante el segundo trimestre pueden detectarse mediante examen obstétrico. Son esporádicas, no presentan ritmo definido y su intensidad varía entre 5 y 25 milímetros Hg. En las últimas semanas aumentan en frecuencia y pueden confundirse con el inicio del trabajo de parto. Flujo uteroplacentario. El crecimiento y desarrollo fetal y placentario, así como la eliminación de desechos metabólicos, dependen de una adecuada perfusión del espacio intervelloso placentario. Esta perfusión depende del flujo sanguíneo de las arterias uterinas y ováricas. Durante el embarazo, el flujo uteroplacentario aumenta progresivamente hasta alcanzar aproximadamente 450 a 650 mililitros diagonal minutos al final de la gestación. Sus valores pueden variar según el método de medición y la posición corporal de la mujer. La mayoría de los mecanismos que regulan el flujo uteroplacentario son desconocidos. Entre los factores relacionados con su control se encuentran las catecolaminas, la angiotensina 2 y el óxido nítrico. Modificaciones del cuello uterino. Durante el embarazo, el cuello uterino se reblandece y presenta cianosis marcada desde el inicio de la gestación. Estos cambios se deben al aumento de la vascularización, al edema y a la hiperplasia e hipertrofia de las glándulas cervicales. Las fibras colágenas cervicales se reorganizan, produciendo al final del embarazo una disminución importante de su resistencia.
Los tabiques que separan los espacios glandulares se adelgazan y se llenan de moco viscoso, formando el tapón mucoso. Vagina. Durante el embarazo, el aumento de la vascularización y la hiperemia de la piel, mucosa y músculos del periné y la vulva producen reblandecimiento del tejido conectivo. La vascularidad aumenta especialmente en la vagina, originando su color violeta característico, denominado signo de Chadwick, debido principalmente a la hiperemia. Las paredes vaginales presentan cambios importantes como preparación para la distensión del parto, disminuye notablemente el grosor de la mucosa, se pierde tejido conectivo y se hipertrofian las células del músculo liso, de forma similar a lo que ocurre en el útero. Estos cambios aumentan la longitud de las paredes vaginales, en algunas multíparas, la porción inferior de la pared vaginal anterior puede protruir levemente a través de la vulva. Las papilas de la mucosa vaginal también presentan hipertrofia considerable. Al inicio del embarazo, la colpocitología es semejante a la fase lútea del ciclo menstrual. Con la progresión de la gestación aparecen células naviculares, que son células intermedias pequeñas con núcleo elongado, y núcleos desnudos. Ambas se acompañan de abundantes lactobacillus acidófeles como flora habitual. Ovarios. Durante el embarazo cesa la ovulación. El cuerpo amarillo persiste funcionante en el ovario durante las primeras 6 a 7 semanas de gestación. Antes de este periodo, la extirpación de los ovarios provoca caída brusca de progesterona y puede producir aborto. Después de la 7ª semana, la extirpación del cuerpo amarillo no ocasiona aborto. El cuerpo lúteo del embarazo también secreta relaxina, junto con la placenta y la decidua parietal. La relaxina parece participar en el reblandecimiento y borramiento del cuello uterino. Modificaciones mamarias. Desde etapas tempranas del embarazo, las mamas se vuelven turgentes y sensibles. Antes del 2º mes aumentan de tamaño y adquieren una estructura nodular debido a la hipertrofia de los alvéolos mamarios. Las venas aumentan de calibre y pueden observarse como líneas azuladas a través de la piel, especialmente en la periferia. También pueden aparecer estrías. Los pezones se pigmentan y aumentan su capacidad eréctil. Las areolas se hinchan y se elevan sobre el resto de la glándula mamaria, los tubérculos de Montgomery crecen de forma notable. En ocasiones, al comprimir el pezón, puede obtenerse calostro, líquido amarillento y pegajoso. El desarrollo del tejido glandular es irregular. Los lobulillos muestran diferentes grados de evolución. Mientras las células proliferan por mitosis, los conductos se ramifican y los alvéolos comienzan a desarrollarse. Con la progresión del embarazo, los alvéolos se vuelven cada vez más prominentes. Al final del embarazo cesa la división celular. La hipertrofia de las células alveolars y la acumulación de secreción en la luz de los conductos contribuyen al aumento del volumen mamario. Las células mamarias liberan productos por dos mecanismos. La secreción merocrina produce las proteínas de la leche y la secreción apocrina aporta el componente lipídico. El calostro tiene bajo contenido lipídico y alta concentración de anticuerpos, los cuales se transfieren al recién nacido y le brindan inmunidad pasiva. Posteriormente, al disminuir los linfocitos y plasmocitos, cesa la producción de calostro y aumenta la producción de leche con mayor contenido graso. Modificaciones psicológicas del embarazo y parto. El embarazo y el parto son procesos normales, pero sus transformaciones físicas producen un impacto emocional importante. La perspectiva del parto puede generar angustias cuya intensidad depende del estado emocional previo de la embarazada. Durante la gestación pueden resurgir conflictos personales con mayor intensidad. Estos aspectos deben considerarse para una adecuada asistencia materna. Los preconceptos sociales influyen en la vivencia del embarazo y del parto. En sociedades donde se asocian con náuseas, dolor y peligro, las mujeres pueden presentar con mayor frecuencia estados nauseosos y partos difíciles. En contextos donde la gestación no se percibe como peligrosa, embarazo y parto suelen transcurrir con mayor facilidad. El embarazo puede reactivar la relación primitiva de la mujer con su propia madre. Cuando existieron carencias afectivas en la infancia, los rasgos propios de la personalidad pueden acentuarse durante la gestación. La toma de conciencia del embarazo depende del deseo, aceptación o rechazo del mismo. Como los primeros síntomas,
excepto la falta menstrual, son subjetivos, su percepción depende de la situación particular de cada mujer. Durante el primer trimestre, la embarazada tiende a retraerse del medio exterior para adaptarse a la nueva realidad. Puede aumentar el apetito, relacionado con la ansiedad frente a la concreción del deseo de maternidad. La aceptación del hijo debe ser tanto biológica como emocional. Las náuseas y vómitos son frecuentes por cambios hormonales. En caso de hiperemesis gravídica, pueden transformarse en un síntoma psíquico que actúa simultáneamente como causa y consecuencia. La sexualidad puede disminuir por cambios hormonales, no necesariamente disminuye la libido, sino que cambia su objeto. La mujer suele requerir mayor afecto y ternura de su pareja, ya que puede estar hipersensible. En el segundo trimestre suele producirse adaptación a los cambios corporales. La percepción de los movimientos fetales genera sosiego, plenitud y sensación de compañía permanente. La madre establece una conexión con el hijo, formando un vínculo en el que el padre puede sentirse más alejado. Esto puede generar sentimientos de culpa, expectativas de castigo e ideas de infidelidad. La mujer también puede sentir pérdida de atractivo sexual y presentar celos. En el tercer trimestre aumentan la inquietud y la ansiedad por la proximidad del parto. Pueden aparecer fantasías de malformaciones, daño o muerte de la madre o del bebé. El miedo al parto se relaciona con el miedo a la muerte. La madre puede presentar sentimientos opuestos, desea el nacimiento de su hijo, pero teme compartirlo y teme morir. La sexualidad hacia el final del embarazo puede dificultarse por miedos de ambos miembros de la pareja. La mujer puede temer el parto prematuro, sumado a la incomodidad física, mientras que el hombre puede fantasear con dañar al niño. Con frecuencia, la pareja llega al parto en abstinencia sexual. En parejas maduras y frente a un hijo deseado, estas perturbaciones no suelen afectar el éxito del embarazo ni del parto, sin embargo, reconocerlas ayuda a comprender y prevenir alteraciones.